Con todo eso que hemos escuchado de los hermanos, obviamente nos hallamos en un estado ciertamente lamentable. Verdaderas máquinas sometidas a leyes externas e internas, a fuerzas de acción y reacción, etc. Obviamente, el animal intelectual equivocadamente llamado hombre no posee una mente individual. En realidad, ese homúnculo racional posee muchas mentes. Se nos ha dicho, y es verdad, que cualquier esoterista avanzado puede verificar por sí mismo, que el ego no es individual. El ego en sí mismo es una suma de agregados psíquicos, como dijera el budismo esotérico. Cada uno de los agregados que componen al mí mismo, al sí mismo, al yo, al ego, es una entidad, es un yo con mente propia. Así pues, cada yo de los que componen el conjunto llamado ego tiene su propia mentalidad, su propio criterio, sus propias ideas, creencias, emociones, pasiones, voliciones, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos pequeños yoes pendencieros y gritones que conforman en su conjunto el llamado ego psicológico o mí mismo, riñen entre sí, se disputan la supremacía. Cada uno de ellos quiere controlar los centros capitales de la máquina orgánica. Cuando cualquiera de ellos logra por un momento dominar la situación y controlar el organismo humano en su totalidad, se siente el único, el amo, el señor. Y hasta se atreve a firmar algunos compromisos. Muchas veces jura amor eterno a una mujer, pero más tarde, cuando tal ego, cuando tal yo es desplazado por otro que nada tiene que ver con el juramento, el castillo de naipes se va al suelo y la mujer queda decepcionada. Otras veces, cualquiera de esos tantos yoes se entusiasma por la gnosis y jura lealtad ante Lara. Pero cuando es desplazado por otro que nada tiene que ver con el consabido juramento gnóstico, entonces el susodicho hermano se retira, dejando a la congregación pensativa, confundida. Estamos llenos de íntimas contradicciones psicológicas. Si nos pudiéramos ver ante un espejo de cuerpo entero, tal como somos, sentiríamos vergüenza de sí mismos. Sabemos que estamos llenos de contradicciones, no lo ignoramos. Pero siempre hacemos multitud de malabares o de equilibrios, buscando reajustes y con justificaciones le tapamos, como dicen, el ojo al macho. Nos autoengañamos a sí mismos.
el fondo, con el evidente propósito de huir de nosotros mismos, de no querer ver el crudo realismo de nuestras contradicciones. En ninguna forma nos gustaría saber que estamos medio locos. Es necesario comprender todo esto a fondo. No poseemos una mente individual, un cuerpo mental. Sin embargo, Mr. Littleton, Annie Besant, Blavatsky, etcétera, 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 nos hablan del más inferior de la teosofía, del cuerpo mental concreto, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros nos decimos a sí mismos, nos preguntamos, pero ¿cómo es posible que clarividentes como Max Henger, Arturo Powell, Mr. Littleton o la Besant se hubiesen equivocado? ¿Acaso no veían ellos con su sexto sentido el cuerpo mental? ¿Acaso no estudió, por ejemplo, Mr. Littleton, los 7 subplanos del mundo de la mente? Entonces, ¿a qué este error, señores? ¿O es que nosotros hemos desautorizado o descalificar a los investigadores esoteristas o pseudoesoteristas? Y si son clarividentes, ¿por qué se equivocaron? Cada una de estas preguntas es enigmática. Sin embargo, yo los invito a ustedes a la reflexión. No basta exclusivamente poseer la facultad clarividente. Es necesario también tener la iniciación. Que algunos de ellos hubiesen tenido iniciaciones es algo que no podemos negar. Pero también es obvio que les faltó algo más. Les faltó el conocimiento aquel que corresponde a las escuelas más avanzadas del Oriente y del Occidente del mundo. Si ellos hubiesen poseído ciertas claves de fondo, indubitablemente habrían podido evidenciar que eso que ellos veían como cuerpo mental, con un color amarillo, penetrando el sistema nervioso central, etcétera, 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 no era una mente individual, sino un conjunto con apariencia íntegra. Si ellos hubiesen desarrollado a fondo el Sahasrara, o centro de la polividencia, habrían podido verificar que eso que aparentemente era íntegro, en el fondo era vario. Es decir, fachada de apariencia unitaria con diversidad variada en la profundidad. En otros términos, no mentes, sino mentes. ¿Por qué no decir que hombres como Mr. Littleton o Blavatsky no hubiesen desarrollado el Sahasrara? Lo que quiero es que les faltó, lo que quiero decir es que les faltó más grados en el desarrollo de dicha facultad. Y con lo que estoy diciendo no lo hago con el ánimo de criticar, sino de aclarar.
Mal podía yo criticar a quienes también lucharon por la humanidad, a quienes ciertamente se preocuparon por enseñar. Ellos prepararon el terreno para la enseñanza superior. Ellos desbrocharon el camino, a fin de que pudiese venir más tarde lo que ahora estamos dando. No estoy pues en ningún modo pronunciándome contra los investigadores, teosofistas, rosacrucistas, etc. Únicamente quiero ampliar el concepto, pues ellos son dignos de respeto y veneración. Frente individual solamente la tienen los que la han fabricado. Y no es posible fabricarla con teorías, como no es posible que el cuerpo físico orgánico se nazca o se forme con teorías. En la misma forma en que nosotros creamos el cuerpo físico, también tenemos que crear una mente individual. Solo mediante la transmutación inteligente del hidrógeno sexual, sí, no. Es posible entonces darle forma al cuerpo mental particular, individual. Y solo alguien que posea mente individual está debidamente preparado para el conocimiento superior, objetivo. Tampoco quiero endiosar a la mente. Solo quiero decir que hay necesidad de individualizarla para después trascenderla. La palabra hombre viene de cierta frase que en inglés es man, hombre, manu, mente, en otros términos, alguien que tiene mente. Pero me pregunto si los aquí presentes tendrán mente individual. Veo que tienen un conjunto de mentes, mas no mente individual. Es decir, hemos alcanzado la estadía del animal racional, del homúnculo intelectivo, mas no la estatura del hombre. Eso es ya diferente. Ahora, la mente no es la última palabra, pero sí es importante saber que nosotros estamos llenos de contradicciones, porque no poseemos mente individual. Que hay que trascenderla, es verdad. Que no puede llevarnos ella a la iluminación, es cierto. Pero es un instrumento de manifestación, de todas maneras, en el mundo de las formas. Lo real es lo que está más allá de la mente, eso es obvio. Pero ante todo hay que tenerla para luego trascenderla. No podemos subir al último escalón sin haber pisado las primeras gradas. El ser humano, repito, está lleno de las más diversas contradicciones. Hoy piensa una cosa, mañana piensa otra. Porque el ego es variedad. El monismo es montón, es legión. Hacer conciencia de nuestros propios errores resulta cardinal, indispensable. Si es que en verdad aspiramos a la autorrealización íntima del ser. Pero esto de hacer conciencia de nuestros propios errores no es tan fácil. A veces pasamos muchos años luchando para conseguir hacer conciencia de alguna verdad. Cualquiera de nosotros sabe que 2 más 2 es 4. Pero yo quisiera
conocer aquí entre los presentes a alguien que tuviera conciencia de esa verdad. Desde niño se nos enseñó que 2 más 2 es 4. Pero si hay algún hermano aquí que pueda decirme que es consciente de esa verdad en matemáticas, me gustaría que pasara entre columnas para que diera testimonio de eso. No veo ninguno que pueda dar tal testimonio, porque eso es muy profundo. Vivenciar al primer logos, al segundo, al tercer logos, dentro de esa gran unidad que es el sol central, pero vivenciarlo, vivirlo, experimentarlo. ¿Quién de ustedes lo ha hecho? ¿Quién ha experimentado el misterio del tetragramanton? Yo creo que solamente un Simeón Ben Yochai, el autor del libro de los esplendores, pudo darse semejante lujo. En todo caso, necesitamos hacernos conscientes de sí mismos, de nuestros propios defectos. Devi Kundalini Shakti puede eliminar, sí, tiene ese poder, pero es necesario hacernos conscientes de eso que queremos que ella elimine. Imaginad vosotros, por ejemplo, hermanos, que esta copa es un yo. Si este yo existe esencia, pues tendríamos que libertar esa esencia, sacarla de ahí, para que luego, ya vacía, la madre pueda tirarla al abismo. Porque si ella la tirara con la esencia adentro, pues tiraría también nuestra conciencia al abismo, y en vez de hacernos un bien, nos haría un mal. ¿Cómo liberar esa esencia, esa conciencia metida ahí dentro de un yo? Solo a través de la meditación interior profunda, solo volviéndonos conscientes del error. Una vez que hayamos adquirido conciencia de determinado defecto, del defecto metido aquí entre este yo de mi ejemplo, entonces la Madre Divina puede darse el lujo de eliminarlo, tirar el cascarón al precipicio. Es un cascarón vacío que ya no vale nada. La parte más difícil está en hacernos conscientes de nuestros propios errores. Aparentemente es fácil, pero cuán difícil en el fondo, cuán trabajoso. Sentar leyes es vital. Estas existen, mas en nosotros deben quedar aclaradas. La repetición de un mismo fenómeno nos permite sentar una ley. Así es en todo. Si un mismo fenómeno psicológico se repite siempre en nosotros, entonces podemos sentar una ley. Conocida esa ley, hay que actuar de acuerdo con ella. Es claro. Así pues, es necesario ir conociendo multitud de leyes que existen en todo. Conociéndolas, actuar de acuerdo. En la vida hay 3 tipos de acción. Primero, acciones que son el producto del accidente, o simplemente que corresponden a la ley de los accidentes. Segundo,
acciones que son el resultado del karma. Tercero, acciones producidas por la voluntad consciente. Estas son últimas, son verdaderamente propias de los iniciados, de los maestros, y aquellos que ya poseen realmente voluntad individual consciente. Incuestionablemente no podemos echarle de toda la culpa al karma. Como les digo, la ley de los accidentes existe. Si no somos prudentes, por ejemplo, puede suceder que un automóvil acabe con nosotros en la calle, y eso no es el resultado del karma. Si nos desmandamos en la comida, comemos más de lo indicado, obviamente podemos enfermar, y el karma no es culpable de eso. Si nos tomamos unas cuantas copas y nos emborrachamos, pues eso no es el karma el responsable. Somos nosotros mismos, que nos hemos dedicado a la bebida. Si herimos, puede herirnos. Si insultamos, pues nos insultan. Así pues, mis caros hermanos, distínguase entre lo que es la ley de los accidentes y la ley del karma. Hay acciones del karma, indudablemente regulan nuestras vidas, pero no debemos protestar jamás contra el karma. Hay cosas que nosotros quisiéramos que fueran de determinada manera y no son como nosotros quisiéramos que fueran. Entonces protestamos contra el karma en lugar de agradecer el karma. Realmente el karma es una medicina, mis caros hermanos. Extraordinaria medicina. Una medicina con la que se nos quiere curar. ¿Por qué protestamos contra la medicina? Necio es el enfermo que protesta contra el remedio que se le está dando. Si el remedio está llamado a curarnos, ¿por qué protestamos contra el remedio? Bendito el hombre a quien Dios castiga. Obviamente, el Creador quiere sanarnos. Y la medicina se llama karma. Cuando ya no tenemos remedio, cuando ya la medicina no nos sirve, cuando nos hemos vuelto tan cínicos que ni eso puede verdaderamente curarnos, obviamente debemos entrar en la involución sumergida de los mundos inviernos. Allí concluimos con la muerte segunda, como está escrito en los evangelios. Es claro, aniquilación de los egos. Esencia es otra cosa. Ella se escapa del precipicio para recomenzar una nueva jornada evolutiva. Así pues, cinismo es la última palabra de los perdidos. Cínico, al que ya no le vale la medicina, es un caso perdido. Obviamente, no puede seguir existiendo. Ha marchado hacia su destrucción final. Y ya nadie puede detenerlo. Su involución se precipita espantosamente hasta el centro de gravedad de la Tierra, donde polvo se vuelve. Pero mientras la medicina del karma pueda corregirnos, hay posibilidades. Lo que debemos es cooperar con lo inevitable. Eso es obvio. Pero siempre nosotros protestamos. No nos gusta cooperar. Que el karma es doloroso, sí es.
Mas es inútil protestar. Mejor es cooperar con ese dolor y sacar de él el mejor partido. En lo aparentemente difícil están las mejores oportunidades. Nosotros debemos sacar, dijéramos, ventaja de las más graves adversidades. Debemos aprender a extraer del karma lo mejor. Y en lugar de protestar por nuestras amarguras, hincarnos agradecidos ante el Padre, que con sus remedios dolorosos, aunque sea, pero nos está sanando, nos está curando, está tratando de eliminar nuestros errores, para bien nuestro. Así es. Hay situaciones, dijéramos, tan difíciles, tan embarazosas, que no vemos un lugar de escape, de salida. Quisiéramos evadirnos para un mundo mejor. Quisiéramos cambiar de ambiente, situarnos en otra dimensión, ubicarnos en otro lugar y con otra gente. Mas todo eso es absurdo. Eso es como el enfermo que quiere huir de la clínica donde lo están curando. O como el muchacho tonto que se va de pinta, que se va de la escuela o que protesta contra sus maestros. Nosotros en el fondo, a veces somos ciertamente un poco lerdos en la comprensión. Cuando las cosas se ponen difíciles, debemos intensificar el estado de alerta percepción, alerta novedad, y extraer de esas dificultades lo mejor, aprender con ellas a conciencia lo que con ellas se nos quiere enseñar. Así pues, mis caros hermanos, no protesten, aprendan, no busquen evasivas, comprendan, no huyan, entiendan. Ese es el camino recto. Sale de entre el intricado laberinto del karma, pero sale y nos lleva, es claro, a donde nos debe llevar. Nosotros estamos aquí por algo y para algo. Eso es obvio. Las gentes se acuerdan de Dios cuando se encuentran en una gran amargura. Pero cuando están bien, cuando no les falta pan, abrigo ni refugio, cuando se gozan entre sus lechos de placer o en la orgía, o levantan la copa de fino